Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaba listando el pizarrón para poder proyectar, por eso no había saludado. Bueno, en la última clase hicimos el ejemplo de los dos tanques y pusimos la ecuación en función de la altura y comentamos sobre cambiarla a función de varios parámetros, ¿verdad? Sí, profe, sí, pues. Ok, muchas gracias. Bueno, al final de la clase también les había comentado que en todos los temas hemos visto la teoría del sistema que vayamos a analizar. Luego hemos visto las ecuaciones de los elementos que componen el sistema, todos los elementos que lo pueden componer. Luego pasamos al modelado de sistemas, tenemos algunos ejemplos. Y finalmente terminamos con la simulación de los sistemas. Pues para el caso de los sistemas hidráulicos es lo que falta para poder dar por terminado el tema. Ya vimos que no podemos ya pues avanzar todavía más porque no tiene sentido, nada más es plantear más ecuaciones, agregar más tanques, los sistemas se hacen más grandes, los sistemas de ecuaciones me refiero, pero pues la mecánica es la misma y ahí vimos, sería plantear las capacidades en función de las alturas, luego vimos con los flujos y sustituyendo flujos y ya termina, bueno, ya nada más es cuestión de reducir términos y quedan las ecuaciones del modelo en función de la altura. Vamos a simular entonces el problema. Y al igual que en los otros casos, en los otros ejemplos y cuando se piden otras cosas, quisiera que intentaran ustedes hacer la simulación. Igual, de todos modos, la vamos a hacer cuando damos unos minutos, como siempre, para que ustedes la hagan. Y si alguien la concluyó, pues comparte pantalla para ver su simulación. Y después hacemos la simulación ya todos en la videoconferencia para que tengan ahí el ejemplo hecho. Entonces lo que faltaría sería el ejemplo de los dos tanques. Lo voy a volver a dibujar para que tengan ahí. Bueno, el ejemplo lo voy a dibujar, rápido para no
ser tan redundantes y no hacer lo mismo tantas veces, ya lo he dedicado varias veces. Voy aquí a primer tanque. Entonces ese era el ejemplo. Voy a poner aquí los valores de los parámetros para que lo puedas calcular. El flujo de entrada sería igual a 2 metros cúbicos sobre segundo. La capacidad del tanque 1 es igual a 2 metros cúbicos. Cuadrados, perdón, es el área. La capacidad del tanque 2 sería de 3 metros cuadrados. La resistencia hidráulica 1, que comunica el tanque 1 con el 2, es de 1.5 segundos sobre metro sobre metro cuadrado. Y la resistencia 2, que es la de la válvula de salida del tanque 2, es de 1 segundo sobre metro cuadrado. Las condiciones, pues, serían los parámetros. Y las condiciones iniciales serían H1 de 0 igual a H2, 0 igual a 0 metros. Y también H1 punto de 0 igual a 0, 0 igual a 0 metros. Bueno, a lo mejor modificamos las alturas para que el ejemplo sea más completo. Sería H1 de 0 igual a 0.5 metros y H2 de 0 igual a 0.2 metros. Entonces hay que obtener el espacio de estados. Bueno, la representación de un espacio de estados. Bueno, son 11:45 prácticamente. Lo único que tienen que hacer es sustituir los parámetros. Aquí les voy a poner las ecuaciones, o la ecuación por si no la tienen a la mano o para que verifiquen que sea la ecuación correcta. R1, C1, R2,
H2 por la segunda derivada de la altura, por tiempo, más R1 C1 más R2 C2 más R2 C1 multiplicado por la derivada de la altura por tiempo más la altura. Es la altura 2, ¿verdad? Y esto sería igual a R2 por U. Aquí pues nada más tendrían que sustituir esos parámetros en esta ecuación y hacer la representación en espacio de estado de las matrices y luego en Scilab vaciar los datos. En Scilab van a requerir también, ya saben, los valores, las condiciones iniciales, las sustituyen y proponen su salida como parte de la salida será pues obviamente H2. ¿Por qué? Porque tienen su ecuación diferencial de la variable de la ecuación diferencial es H2. Entonces la salida que van a obtener pues es H2. Pueden obtener H2 o H2 punto, pero pues no nos interesa H2 punto, nos interesa más ver la variación de la altura, cómo va variando. H2 punto pues sería la velocidad con la que varía la altura. Ahora sí ya son exactamente las 11:45, entonces serían 15 minutos, a las 12 vemos a ver quién terminó y hacemos la simulación. Oiga, profe, a fuerza tiene que ser por espacio de estado, no puede ser por resolver la ecuación diferencial. Podría ser resolviendo la ecuación diferencial, pero, o bueno, pues de hecho sería bueno que alguien resolviera la ecuación diferencial y algunos resolvieran la ecuación diferencial, algunos otros hicieron la simulación en Scilab y comparamos las gráficas, ¿no? Para ver que esté correcto. Es mucho mejor lo que, así como lo propones, que también se resuelva la ecuación. Entonces, si gustas tú resolver la ecuación y alguien más, o quienes gusten y quienes prefieran, pues simulen en Scilab y ahorita comparamos las gráficas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien terminó? Faltan encontrar las constantes, profe. Ok. Damos unos minutitos más. Sí. Listo. ¿Ya concluyeron?
Yo estoy teniendo problemas al momento de meter las matrices en Silar, profe, como que me marca un error, pero no sé por qué. Entonces si quieren, lo empezamos a hacer para que chequen. Yo en mi ¿Algo? caso, profe, yo en mi ¿Perdón? caso haría encontrar ¿Las la gráficas? ecuación. La ecuación ya no me hace falta graficarla para ver si, para ver a ver qué. Para comprobar. Si, Ok. si gusta lo que empieza usted, ya la gráfico. Muy Ya bien. al último vemos. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir entonces el nuevo pizarrón. Bueno, ya no voy a anotar el sistema, ya nada más voy a anotar la ecuación como quedaría con los datos sustituidos. Ya checan a ver si ustedes también la tienen así. Sería 9H2, dos puntos, más 8H2 punto, más H2, y esto sería igual a 2. Esta es la ecuación que tienen ustedes también. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces falta para el espacio de estados. Pues es muy sencillo, ¿no? Nada más definimos las variables de estado, que es x1, pues tiene que ser h2 forzosamente, y x2, pues sería su derivada, h2 punto. Son nuestras variables de estado, la altura y la derivada de la altura, o sea, la velocidad con la que, o el cambio de la altura. Ahora vamos a definir las ecuaciones de estado. X1 punto sería igual a H2 punto, pero H2 punto ya la tenemos definida. Se trata de definir todo en función de X1 y X2. Ya tenemos ejemplos de esto. X1 punto sería igual a X2 y X2 punto pues sería igual a H2 punto. Pero H2 punto ya la tenemos aquí. Nada más falta despejarlo. H2, dos puntos, sería igual a 2 menos 8H2 punto menos H2, todo esto entre 9. Esto es H2 dos puntos, que es igual a X2 puntos. Entonces, lo tenemos sería 2 menos 8 H2 puntos menos H2 entre 9. Pero tenemos que ponerla en función de la variable de estado, las variables de estado. Entonces sería 2 menos H2, 8H2 punto y H2 punto es X2. Entonces sería menos 8X2 menos H2 que es X1 dividido entre 9. Y eso solo hay que poner esto en forma de matriz. Serían las ecuaciones de estado. Vector por una de ecuaciones de estado. Tendríamos algo que va a multiplicar a las variables de estado. Y acá tendríamos la matriz B. Y sería la salida. Decimos que iba a ser bueno, la altura en este caso. Pues sería 1 y 0. Para que al multiplicarlo por las variables de estado, pues la salida sea x1, que es la altura. Ahora falta ver lo que ponemos aquí, x1 punto que es igual a x2, entonces sería 0, 1. Entonces x1 punto es igual a 0, x1 más 1, x2, que es lo que tenemos aquí. Y x1 punto, x2, perdón, punto, x2 punto sería esto de aquí, que sería menos x1, pues aquí sería menos 1, pero es menos 1 noveno, está dividido entre 9, menos 1 noveno, y luego menos 8x2, menos 8 novenos de x2, pues sería
menos 8 novenos. Entonces ya x2 puntos sería igual a menos 1 noveno de x1, que aquí lo tenemos, menos 8 novenos de x2, que aquí está, y sería más 2 novenos. Aquí va 2 novenos. Lo correcto sería hacer esto, poner aquí el 1 y aquí poner 2 novenos, que es la entrada al sistema, pero bueno, lo hemos estado haciendo, creo que lo hemos estado haciendo así, lo ponemos aquí para que quede más claro, pero bueno, de todos modos, esto multiplicarse por este vector, pues va a quedar 0 aquí y 2 novenos acá. Entonces quería x2 punto igual a menos 1 noveno de x1, menos 8 novenos de x2, más 2 novenos. Entonces ya tenemos aquí la ecuación. Y la salida sería x1. Me voy a simular en Scilab. Bueno, aquí está Scilab. Y estando en Scilab, hay que irnos a aplicaciones y abrimos la aplicación Xcode. Díganme por favor si se ven las dos pantallas, las dos ventanas que se abrieron o solo se ve la principal. Solo se ve la principal, profe. Ok, entonces voy a compartir la de dos. Aquí está, listo. Bueno, aquí está la paleta de, bueno, creo que no la ven, pero bueno, esto ya lo habíamos hecho. Hay que poner una función escalón, step function. Hay que darle ahí el área de trabajo, nada más. Ya aquí está. Luego hay que poner un bloque CLSS, que es el bloque para el espacio de estado. Después el cscope, y finalmente el reloj. Conectamos todo. Listo. Y ahora hay que modificar la matriz, los valores de la matriz. Esto sí sabe, ¿verdad? Los parámetros. Sí, profe, ese sí se ve. Ok, vamos a poner la matriz A, que sería 0, luego 1, eso va en el primer renglón, ahora va el segundo renglón, sería menos 1 noveno, y el último sería menos 8 noveno. La matriz B sería 0, y en el otro renglón está sería el 2 novenos, ¿verdad? 2 novenos. La matriz P sería nada más este es un renglón, sería la salida X1, que es H, y la derivada sería 0.
Los valores iniciales serían x1 y x2, x1 de 0 y x2 de 0. X1 de 0 pues sería la altura inicial, y dijimos que era 0.2 metros, y eso es H2, y H2 punto sería 0. Entonces sería coma 0. No recuerdo si es punto y coma, si aquí debe ser punto y coma o coma, pero vamos a ver qué nos marca. Aquí está. Nada más que la gráfica muy rápido. Voy a... La gráfica no la mostró, profe. Ajá. Sí, se ve muy rápido porque no he cambiado los parámetros, entonces, aunque no lo vieron, si lo hubiera compartido pantalla, de todos modos solo hubieran visto una línea horizontal porque no se alcanza a ver por los parámetros. Entonces voy a modificar los parámetros. Donde dice Final Integration Time, hay que ponerle, no sé, unos 2.5. Bueno, se lo voy a poner aquí en, listo, 25. ¿Y qué otra cosa le cambiar? A ver, ahorita voy a ver, déjenme primero checar. Bueno, ya se ve un poco mejor. Voy a compartir la pantalla de la gráfica. Esa sería la pantalla de la gráfica. Voy a reducir los ejes para que no se vea así. Entonces voy a la otra pantalla, a la de Xcode. Bueno, solo puedo aquí. Dice Y mínimo y Y máximo. Y mínimo lo voy a poner como 0. Y máximo le voy a poner, no sé, 5. Y voy a volver a simular. Voy a cerrar esta gráfica. Voy a compartir de nuevo Xcode para que vean los parámetros. En simulación le puse aquí 25. Y aquí en este bloque, en el que es en el cargador de gráfica, cambié Y mínimo y Y máximo, lo puse de 0 a 5 para que solo se vea en Y de 0 a 5. A lo mejor incluso es mucho, no sé, voy a simularlo. Yo creo que sí está bien. Voy a compartir la gráfica. Esta sería la gráfica. Así es como variaría la altura del tanque 2. Aquí después creo que ya se mantiene. Voy a verificar con la simulación. Puede ser que grafique hasta 35. Y voy a volver a simular. A ver.
dibujo bien. Está bien, sí. A ver, 30. Pues sí, a partir de 30 yo creo que ya se mantiene. Voy a compartir la pantalla de la gráfica. Listo, pues esta sería la gráfica. Yo creo que ya a partir de 25, 30 ya la variación es prácticamente nula y hasta antes de ese momento el tanque se comienza a llenar gradualmente hasta que llega a un valor en el que va a estabilizarse y comienza a partir de 2, de punto 2, perdón. ¿Por qué de punto 2? Pues porque punto 2 es la altura inicial que tiene el tanque 2. Entonces, a partir de ahí se mantiene un rato. De hecho, se ve como si redujera. No sé si es solo efecto del trazado, pero se mantiene en punto 2 durante un segundo y medio, un poco menos de un segundo y medio, y luego ya empieza a incrementar su nivel. Esto es porque el nivel del tanque 1 no es 0, es 0.5 metros, y aparte hay un flujo de entrada. Entonces, la acción de las resistencias hidráulicas que hay a la salida del tanque 2, la que está en el paso del tanque 1 al 2, y el hecho de que la altura inicial del tanque 1 no es 0, hacen que el valor se mantenga un poco. Y ya después, por acción del flujo que está entrando de manera constante, pues empieza a incrementarse la altura del tanque 2. Quienes estaban graficando mediante la solución de la ecuación, ¿sí llegaron a lo mismo? No, profe, a lo mejor por ahí multiplicar algo de más o un menos que se me fue y sí me sale diferente. Necesitaría checar otra vez la solución. ¿Qué te sale en tu gráfica? Me sale una caída, así como empieza desde ¿cómo se llama? Un exponente de Euler, así hacia abajo. Ok. Si no, me sale muy diferente. Me sale lo contrario de eso. Ah, ok. ¿Y no se te estabiliza en 2 tampoco? ¿O sí? No, va caída y se estabiliza en 0. Sí, Ah, ok. está Entonces sí tienes algún errorcillo por ahí porque sí, por ahí se me fue algo. sí, Entonces ahorita necesito checar otra vez y ver a ver en qué me equivoqué. ajá, sí, porque dado que la altura inicial es punto 2, a lo mucho sí deberías ver que queda en eso al final o que parte de ahí. Pero si parte de un valor muy alto, pues sí, ahí está algo mal porque el inicial es punto 2. Debería de partir Sí, forzosamente de punto 2. sí, es lo que estoy checando a ver qué. Ok, Dejé checo. sí, gracias. ¿Alguien más lo hizo mediante la ecuación? ¿O que te haya te haya faltado, perdón, sumar la solución particular? No, de hecho sí la saqué también, ¿Sí la la sumaste? particular. Ah, no sé crear, también me faltó sumar el 12. Ah, ok. O sea, sí lo saqué, pero no se la sumé No se la en sumaste la acá. gráfica. A ver, deje checo. Bueno, el comportamiento para prácticamente todos cuando vemos un tanque, dos tanques, etcétera, va a ser casi el mismo. Lo único que va a variar es la parte inicial, a lo mejor un poco. Y en ocasiones, si, por ejemplo, si el flujo de entrada fuera muy grande, esto lo veríamos como una exponencial, pero pues que se va al infinito. También depende mucho de las resistencias hidráulicas. Si la resistencia hidráulica es muy pequeña, pues
va a lo mejor estabilizarse en un valor como aquí, o incluso nunca va a subir, o a lo mejor hasta va a bajar y se va a vaciar porque la resistencia es prácticamente nula, aunque haya un flujo de entrada. Entonces estaría a lo mejor, pues, viéndose, pues, se pudieran alcanzar a ver algunas oscilaciones por el flujo de entrada, pero lo más probable es que quedaría en un valor fijo, solo aquí variaría al principio, y luego quedaría en un valor fijo muy pequeño o cero. Cuando las resistencias hidráulicas no son tan pequeñas en comparación con el flujo de entrada, pues entonces sí se va a ver que alguno de los dos tanques incluso se puede desbordar y aunque no sería posible ver este comportamiento, les digo, exponencial, creciente, que se dispara a un valor infinito en un instante de tiempo, en un cierto intervalo de tiempo, eso no sería posible físicamente porque obviamente los contenedores tienen límites físicos, pero el comportamiento sería ese, nada más limitado por la altura. Si ustedes ven que la altura del contenedor es a lo mejor un metro, porque eso está en metros, esa es la altura, debe estar en metros. Entonces, si la altura del contenedor es 1, pues aquí lo que nos dice, o lo que podemos interpretar, es que a los 7 segundos aproximadamente, o incluso menos, a los 6.5, el contenedor, el tanque se desborda y todo esto de aquí para acá, pues ya no tiene sentido. Entonces, en realidad el sistema estaría aquí, incrementándose hasta 7 segundos, llegar a una altura de 1 metro y aquí ya se mantendría. ¿Por qué no aumentaría? Pues porque el tanque solo llega hasta 1 metro, entonces todo el agua se estaría desbordando. En cambio, si el tanque tiene un nivel de 2 metros de altura, una altura de 2 metros, pues entonces esto sí es válido. Pues es muy importante que sepan interpretar las soluciones y que sepan que no forzosamente, que aquí les dé un comportamiento, quiere decir que en un sistema físico van a ver esto. Es como el ejemplo que veíamos en el sistema mecánico, que les decía que los pistones de los amortiguadores, en las simulaciones podemos ver que el cuerpo, el objeto sólido que está ahí sostenido mediante resortes y amortiguadores, pues puede caer hasta 5 metros y luego volver a subir otros 2 metros y así oscilar. Pero si el amortiguador con el que ustedes lo quisieran implementar, si tuviéramos un laboratorio de física donde implementar este tipo de sistemas, lo que veríamos es que estaría golpeando el pistón, sus límites, tanto máximo como mínimo. Si es que son, obviamente, tienen que ser, pues si estamos hablando de 5 metros, 2 metros, pues no los va a llegar jamás. Pero en la simulación nosotros podemos ver lo que pasaría sin restricciones físicas. Podemos poner restricciones físicas en algunos sistemas y de algunas maneras, pero va a haber otros en los que no es posible. O solo podemos poner acotaciones, podemos poner la ecuación y luego poner ahí mientras h sea menor que 1, por ejemplo, que es válido para h menor que 1 o h menor o igual que 1, pues como siempre lo han visto en la nomenclatura matemática cuando ven algunas ecuaciones, algunas funciones, les dan ahí la función, pero les dicen bajo qué términos está acotada o puede aplicarse y es válida la ecuación o la función. Pues aquí es exactamente lo mismo, nada más que pues aquí nos damos más fácilmente cuenta porque son sistemas físicos. Entonces es más fácil interpretar o analizar que un contenedor no puede tener altura infinita o que un amortiguador no puede tener un pistón infinito o un resorte también no puede tener una longitud infinita o no puede estirarse infinitamente, en otras palabras. Oiga, profe, ahí sí estoy teniendo unos problemillas. A fuerzas o sea, tiene que empezar así que en 0.2 Sí, y se tiene que estabiliza en empezar. 2. Lo que pasa es que a mí me empieza de al revés, por ejemplo, en 3.5, pero se estabiliza en 2. Hay una caída, no sé. Ok.
que empieza en 3.5. A ver. En 3.5 y la caída se estabiliza en 2. No podemos ver aquí, pero no creo que acá pase nada antes de... Bueno, no debería. Es que aquí hay un pequeño tramo que se ve discontinuo. Entonces no sé si aquí hay una caída abrupta y no se alcanza a ver por la resolución. Pero es que a ti se te estabiliza después en 2, ¿verdad? O sea, sí se me estabiliza en 2. ¿Y hasta dónde graficas? ¿Hasta qué tiempo? Deje checo, son de 0 a 10. A 10. Ah, ok, no, entonces sí. Sí, no concuerdo, no hay posibilidad de que concuerde. Porque aquí en 10 vale 1.5 prácticamente. Deje checo, no, aquí ya se estabilizó en el 2. En 10 ya vale 2. No, entonces sí. No, entonces sí, algo está mal ahí. Pues sí necesito checar todo bien otra vez. Sí. Un signo a lo mejor. Bueno, deje checo. Sí, puede ser ahí un signo. No, igual también podemos checar el espacio de estados que esté correcto. No sé si todavía esté aquí, sí está. A ver, esa sería la ecuación, estamos de acuerdo hasta aquí. Despejamos H2, pues sí, sería 2 menos todo esto. H2, 2 puntos, perdón, sería 2 menos esto. Pues sería 2 menos 8, H2 punto, menos H2, y todo dividido entre 9 para que quede el H2, 2 puntos solo. Entonces aquí está bien, las variables de estado están bien, las ecuaciones de estado, hasta aquí, pues sí está bien. Y aquí sería 0,1, está bien. X1 punto es igual a X2. Y X2 punto es igual a menos 1 noveno menos 8 novenos. Multiplicado por X2 y X1. Está bien. Menos 1 noveno de X1 menos 8 novenos de X2. Más 2 novenos. Pues sí, hasta aquí está bien. Y pues esto ya no tiene chiste. A ver aquí. Cero, 1, menos 1 noveno, menos 8 novenos. Sí, pero ya encontré mi yo. Tuve el ¿Sí? error. Y ya hice una suma mal. Ah, ok. Sí, sí. Pero todavía no gráficas, ¿verdad? Supongo. ¿Mande? Pero aún no gráficas, ¿verdad? No, o sea, la suma fue, ahora sí que al principio, entonces tengo que volver Ah, ya. a hacer todo casi. Sí, se me fue hoy un amarillo. Sí, sí, Bueno, pues para la otra clase se la tengo, a ver si sale. sí, está muy bien. Pues sí, está bien. Y de todos modos quería checar que no fuera a haber algún error aquí.
El comportamiento que es el que está ahí en la gráfica. Que le pasó la gráfica, pero se digan, pues es como la carga de un capacitor, y la manera de interpretar esto pues también es cuando el capacitor tiene una cierta carga inicial, pues no parte de cero, parte de un cierto valor, y en este caso lo equivalente a la carga inicial o el voltaje inicial. Acuérdense que la altura, cuando nosotros expresamos el flujo en función de la altura y la resistencia hidráulica, queda como una ley de Ohm, donde la altura es la diferencia de potencial. Entonces aquí la altura sería como el voltaje. Tiene una altura inicial el tanque, y si lo vemos como un capacitor, entonces el capacitor no está totalmente descargado, tiene 0.2 volts, digámoslo así. Entonces a partir de ahí se va a incrementar su valor. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde las condiciones del sistema lo marque. La ecuación de comportamiento indica que va a incrementarse hasta 1.8, 2 casi. Y ya de ahí no va a pasar. Bueno, no quiero ya dejarles tarea de asignada, porque ya tienen tarea, ya les estoy dejando tareas de casi cada ejemplo, pero es con la finalidad de que repasen y practiquen, pero pues también si ya están saturados de trabajo no tiene caso dejarles más, pero confío en que esto, o sea, que se lo tomen como tarea y obtengan la solución, como lo está haciendo su compañero, de la ecuación, grafiquen y lo comparen con esto. Y ya lo vemos el lunes. El lunes tenemos clase de modelado. Entonces háganlo por favor de tarea, no es para entregar, pero háganlo todos. Y el lunes lo revisamos. Y yo creo que aquí ya con esto quedaría finalizado el tema. Les había dicho que sí hay programas que permiten la simulación en gráfica de sistemas de fluidos, pero al menos los que yo conozco no son gratuitos. No sé si hay ahí, puede que haya alguno gratuito, pero yo no lo conozco, no lo he encontrado. Y pues ya para no hacerlos que instalen más cosas sin licencia, mejor simulamos aquí en Scilab. Y al haber simulado ya esto, pues ya damos por concluido el tema de sistemas hidráulicos. Ya restaría pasar al tema de sistemas térmicos, dejar la práctica de sistemas hidráulicos, que yo creo que ya lo haría la semana que viene, y ya nada más ver la teoría de sistemas térmicos, hacer algunos ejemplos y la simulación práctica, y ya se acabó el semestre. Les había dicho que les iba a después dejar un trabajo final para tratar de ayudar en los promedios. Entonces también eso quedaría pendiente ya para el tiempo que resta, para que puedan hacer ese trabajo o una exposición, algo. Y ya. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda? No, por mi parte, profe. Ok, muy bien. Entonces aquí le dejamos. Que pasen buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe, igualmente hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias. Que descansen igualmente. Saludos.